El objeto, por su parte, consiste en lo que puede probarse, de manera tal que lo que no pueda probarse, ¿verdad?, no puede ser objeto de prueba. Algunos se refieren en cuanto a este aspecto, por ejemplo, a los hechos negativos, también a las presunciones de derecho que esto no pueden ser objeto de prueba toda vez que estas presunciones no admiten prueba en contrario, ¿verdad? Bien. En cuanto a la necesidad, podemos señalar la necesidad de la prueba, obviamente, ¿verdad? Podemos señalar que la necesidad responde a lo que debe ser materia de la actividad probatoria en un caso concreto, ¿verdad? Si, por ejemplo, estamos frente a una controversia en donde se discute el incumplimiento de un contrato, por ejemplo, de compraventa de un bien, no tiene sentido que alguna de las partes proponga una prueba que busque acreditar su edad, por ejemplo, o su sexo, o su estado civil. Esa circunstancia no es necesaria probarla en ese caso concreto, a menos, lógicamente, que dentro de la relación procesal se haya planteado un aspecto de nulidad, por ejemplo, que tenga que ver con la falta de capacidad de alguna de las partes por ser menor de edad. En ese caso sí cobra relevancia y cobra necesidad que las partes puedan entonces solicitar la evacuación de alguno de los elementos probatorios para probar esa circunstancia específica. De lo contrario, si en ese caso concreto lo que se debate es aspectos relacionados única y exclusivamente a el incumplimiento de un contrato de compraventa de un determinado bien, no es necesario y por ende carece de sentido que las partes quieran probar, por ejemplo, lo relativo a su estado civil, su edad o su sexo, ¿verdad? ¿Qué hechos requieren pruebas? ¿O qué hechos son susceptibles de ser acreditados a través de los elementos probatorios? En primer lugar, ¿verdad?, la conducta humana, la realización de un acto por determinada persona puede ser probado a través de los elementos de prueba. Si una persona adquiere un bien, ¿verdad?, y firma para ello un contrato, esa conducta puede ser acreditada a través de un elemento de prueba, en este caso bien podría ser documental. Los hechos de la naturaleza son perfectamente probables desde el punto de vista de ser acreditados en un proceso. La ocurrencia, por ejemplo, de un terremoto, la ocurrencia de un factor climatológico, puede ser acreditado en el proceso perfectamente a través de los elementos de prueba. Las cosas y objetos materiales también pueden ser probadas en el proceso. Usted requiere probar la existencia de una finca. Por ejemplo, usted tiene la posibilidad entonces de solicitar en el registro público una certificación donde se va a acreditar la existencia de esa finca y la titularidad, quién es el propietario, cuáles son sus dimensiones, sus límites, su superficie, si está grabada, si no está grabada, etc. La persona humana, por supuesto, y para ello en nuestro país se establece un sistema de registro civil en el cual todos los nacimientos que se producen en el territorio panameño y aún de panameños en el extranjero se puede registrar en esa institución y para efecto de acreditar la existencia de la persona humana se pide un certificado de registro civil. Los estados psíquicos, a través de las respectivas pruebas periciales, un psiquiatra eh, podría establecer a través de una evaluación qué condición o qué estado psíquico tenía la persona en un determinado momento. Y los hechos que no requieren prueba, tenemos los hechos no controvertidos, que son aquellos que son afirmados por una parte y aceptados por la otra.
esos hechos no requieren prueba, ya que son las partes a través del principio dispositivo las que van a establecer cuál es el objeto de controversia. Si una parte afirma una determinada situación y la otra la acepta, entonces ese hecho está relevado de prueba. Los hechos notorios. Nadie tendría que hacer mayor esfuerzo para saber, por ejemplo, que este señor Donald Trump, es el presidente de los Estados Unidos de América. Entonces, como quiera que ese es un hecho notorio, la ley señala que está desprovisto de la necesidad de prueba. Los hechos declarados probados en otro proceso. Si, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia declara que es inconstitucional determinado acto, ¿verdad? No es necesario probar que ese acto ha sido declarado inconstitucional, ¿verdad? Porque se presume efectivamente que esos hechos que han sido probados, y más en el caso de las acciones de inconstitucionalidad, que una vez se emite la respectiva sentencia, la Corte procede a su publicación en la Gaceta Oficial, con mucha más razón, esos hechos que son declarados probados no requieren efectivamente prueba en el proceso. Los hechos que son favorecidos con presunciones de derecho. Por ejemplo, la presunción de inocencia. Nadie tiene que probar que tiene derecho a la presunción de inocencia, porque esa afirmación deviene o está amparada en una presunción que se establece en la propia ley. Bien, vimos en la primera parte de esta sesión que nuestra legislación establece reglas relativas a la carga de la prueba, es decir, qué parte del proceso, qué litigante específicamente debe probar los hechos que son allegados al proceso, ¿verdad? Y de una manera sencilla puedo señalarle preliminarmente que el demandante, ¿verdad?, deberá probar los hechos constitutivos y el demandado los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes.